Zapatero a sus zapatos. Este dicho o refrán, conocido por la mayoría de las personas y popularizado por varias gentes a través de las muchas generaciones, sin embargo, a la hora de comprender el significado, por supuesto, mucho lo tenemos claro, pero al momento de implementarlo en nuestra comunicación carece de efectividad. Algunos de nuestros padres también nos han hecho alusión a este refrán para darnos alguna advertencia o algún consejo sobre alguna situación que podamos conservar la prudencia en temas ajenos a nosotros y que más bien nos ocupemos de asuntos que manejemos y entendamos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que no tuvieron en cuenta este dicho, o tal vez por ignorancia a la manera de actuar, dejaron un ejemplo de enseñanza a este tipo de actuación. Lucifer fue uno de los personajes más influyentes negativamente en este tema, siendo uno de los principales en los asuntos correspondientes al reino de Dios. Olvidó un detalle bastante relevante, que siendo un ser creado, quiso opinar en cosas que no le correspondían, al querer indagar y enjuiciar asuntos que no le pertenecían, cuando queriendo ser igual a su creador, entró en un terreno imposible para un ser creado. Allí se demostró que en el caso del reino de Dios, zapatero a sus zapatos, pero en este caso quiso ser igual o más que Dios. Ahí el fracaso de su desgracia. Otro ejemplo positivo es el discípulo amado, quien implantó en su diario vivir el arte de escuchar y aprender, y sin lugar a dudas, a lo largo de su vida, entendió que Jesús era el que tenía la verdad y la vida. Con base a esto, fue uno de los más claros exponentes de manera positiva del refrán zapatero a sus zapatos. Su vida y hasta su muerte dieron muestra de lo que Santiago menciona en su epístola, en Santiago 1:19. Dice lo siguiente: por esto, hermanos, amados míos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. En su época de aprendizaje procuró ser prudente, mesurado a la hora de opinar. Todo lo contrario a Pedro, otro gran exponente de imprudencia en sus primeros años de aprendizaje. Con el paso del tiempo y la experiencia, pudo lograr un equilibrio entre su carácter y su sentido común santificado, dando así muestras de que aprendió la lección zapatero a sus zapatos, al igual que Juan, gran exponente de prudencia y elocuencia, basados en la vida y el estilo del maestro de maestros, Jesús. También podemos resaltar a Salomón, hombre más sabio sobre toda la tierra, el cual los años y tal vez las experiencias le dieron para dar una de las conclusiones a las cuales traemos y hacemos alusión en el contexto del refrán. Cuando la persona se dedica a hacer lo que sabe y entiende que puede concluir como el rey Salomón: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Esto lo encontramos en Proverbios 25:1. Aquí vemos el alto valor que le da el sabio Salomón y que usa como principio en este refrán: zapatero a sus zapatos. En nuestro diario vivir, por supuesto, vemos a menudo situaciones no muy favorables, donde este principio muestra que su violación es desastrosa. A veces procuramos tener conocimiento de todo tipo de tema, queremos participar, mostrar que nuestra opinión sea tenida en cuenta, y caemos en el error de opinar sin tener conocimiento en muchas ocasiones de las cosas y del contexto. Al contrario, cuando somos calmados, manejamos la prudencia, sabiendo escuchar antes de hablar y actuar, podemos dejar en alto la enseñanza de este populoso refrán y convertirnos en personas dignas de admirar al momento de decir o transmitir lo que pensamos y vemos. Qué gran enseñanza para nuestra vida trae este refrán. Cuando la mesura, la prudencia gobiernan nuestro vivir, podemos ser evidencias de bendición a los demás, dejando por donde vayamos una huella imborrable a quienes compartamos cada palabra y cada acto. Indiscutiblemente, zapatero a sus zapatos. Otros ejemplos de este refrán los podemos argumentar en los recursos de juicio y valor. Por ejemplo, indiscutiblemente, uno de los refranes más importantes a la hora de comunicarnos y ser efectivos en el arte de escuchar antes de emitir algún concepto es zapatero a sus zapatos, pues nos da un contexto positivo al entender que debemos ser prudentes al emitir algún pensamiento en palabras, y mucho más cuando no manejamos un tema o un contexto del tema.
Otro ejemplo también podría ser de autoridad. Plinio cuenta que un pintor griego llamado Apeles fue un maestro que vivió en el siglo III. De hecho, fue uno de los preferidos por Alejandro Magno. Este personaje Apeles solía exponer sus obras en las plazas públicas y se confundía entre los espectadores que acudían con el fin de escuchar las críticas hacia su pintura. En una ocasión, un zapatero se dio cuenta del error cometido cuando el pintor dibujó uno de sus zapatos de sus obras. El pintor se acercó y criticó. Al oírlo Apeles, corrigió su trabajo de inmediato. Envanecido el zapatero hizo otra observación sobre las piernas, a lo que Apeles dijo: el zapatero no debe juzgar más arriba sus sandalias, frase que ha quedado reducida al dicho español, zapatero a sus zapatos. Otro ejemplo podría ser la experiencia personal. Cierto día invitamos a varios padres de familia a una reunión escolar. Además trajimos un invitado especialista en familia, quien nos ayudaría con algunas problemáticas cotidianas que se presentan en las familias de hoy. Cuando corría media hora de charla, uno de los padres, queriendo participar en la temática, quiso cuestionar la información de dicha capacitación. Aparte de ridicularizar al locutor, compartió experiencias poco salidas de contexto. Quisimos callarlo, pero la gente, al ver y escuchar su controvertida participación, solo risas produjeron y entre susurros exclamaban: zapatero a sus zapatos. A veces, por querer hacer más, hacemos menos. Otro ejemplo también podría ser los patrones argumentativos. De hecho, los de causa-efecto quise considerarlos en la siguiente frase: porque el hombre, cuando es imprudente, su entorno lo revela. Otro ejemplo podría ser la descripción. El refrán zapatero a sus zapatos encasilla dos aspectos. Uno es el positivo, que se refiere a ser prudentes al momento de participar de un tema específico, si tal vez no lo conocemos. El silencio es el mejor aliado. El otro aspecto es el negativo, al cual muchas personas, por ignorancia, en muchas ocasiones, suelen participar siendo imprudentes y efectuamos una participación poco desfavorable en la comunicación.